Nunca hay que confundir la adolescencia con la pubertad, porque la pubertad sí es un ciclo vital obligatorio. Y muchas veces, lamentablemente, yo mismo los confundo, pero son dos cosas diferentes. La pubertad es biológica, la adolescencia es algo que nuestra sociedad ha inventado y su punto de largada ha sido la escuela secundaria obligatoria. Luego, el segundo concepto que a menudo olvidamos como docentes es que no es lo mismo un adolescente conflictivo, que por definición vamos a ver que son sinónimos, adolescencia y conflictividad, y un adolescente problemático. Vayamos al diccionario y vamos a ver que conflicto es un enfrentamiento con una persona. Tener un adolescente enfrente y tener un enfrentamiento es, si usted tiene un adolescente y no tiene enfrentamiento, pues está muerto. Fíjense bien, tómenle el pulso. Ahora, problema es una situación difícil de resolver. Entonces, nunca hay que confundir el adolescente conflictivo, que por definición lo es, con un adolescente problemático, que por supuesto lo van a encontrar, pero el aula no está repleta de adolescentes problemáticos. Está repleta de adolescentes conflictivos. Y ahora cuando empiecen las clases, sepan que van a tener el 99% de adolescentes conflictivos y algunos problemáticos, pero no es lo mismo. Y luego, otra cosa que tenemos que hacer, y ya como padre uno lo sabe de adolescente, que hay que evitar que las respuestas que le damos a los adolescentes creen los problemas. Porque muchas veces son nuestras las respuestas, las nuestras, las que les damos, las que generan el problema. Piensen solamente cuando ustedes le piden a un adolescente que ordene su cuarto. Y luego eso termina en algo peor que la batalla de Stalingrado. Y es la cuestión de cómo uno plantea la respuesta a la respuesta adolescente, que el cuarto está ordenado, que así está bien, que es mi cuarto, que es mi vida, y eso va escalonándose. Muchas veces es nuestra respuesta, y después vamos a explicar por qué, la que genera el problema. Luego, tercer concepto, la adolescencia es una etapa crítica. ¿Por qué? Porque las estabilidades de la niñez desaparecen totalmente. La niñez es una etapa muy estable. Mi suegra me decía, problemas chicos, 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 y tenía mucha razón. Y además el adolescente, al abandonar esta estabilidad, tiene otro inconveniente, que debe sortear los obstáculos para llegar a la madurez. Que en esta posmodernidad es una carrera muy larga, porque antes, en la década del 60, se llegaba a la madurez económica a los 24 o 25. Mi Santiaguito, que tiene 22, será maduro económicamente a los 40 o 50 años de edad, con título universitario y con todo. Por eso esta carrera, estos obstáculos son muy largos. Luego los adolescentes tienen varios duelos por delante. Primer duelo, el rol de niño, que ya no lo tendrá más. Segundo duelo, el de su cuerpo. El mismo adolescente, por la pubertad, asiste asombrado cómo su propio cuerpo se metamorfosea de una manera increíble en cuestión de días. Ese ser dulce, chiquitito, que quería dormir la siesta con uno en la mano y que lo más grande era ir al cine con uno, se transforma en un monstruo con pelos y con senos y con músculos y con barba. Bueno, ellos mismos también se sorprenden de esto y tienen que hacer el duelo. Y luego también tienen que hacer el duelo del rol de la madre y el padre, porque seamos sinceros, una cosa es ser madre o padre de un niñito y otra cosa es ser madre de estos monstruos olorosos, llenos de púas textualmente. Bueno, ellos también tienen que hacer ese rol, porque la relación es diferente. El adolescente pasa toda su etapa con una función, construir su identidad. Por eso, cuando uno observa una conducta adolescente, tiene que leerla siempre en clave adolescente. Y esta es más difícil que la clave Morse, porque lamentablemente a mí me gustaría que en alguna librería
vendan un diccionario, idioma español traducido al adolescente y viceversa. Por ejemplo, mi querido Ramirito, que ahora tiene 19 años, yo le daba todos los meses para pagar el International House. De pronto me llaman y me dicen, señor Rosler, su hijo hace 3 meses que no paga. Le digo, mi amor, vení. ¿Qué pasa? Yo dije, no sé, se lo gastó en drogas, se lo gastó en prostitución, no sé en qué. No, dice, discúlpame papi, me colgué. Bueno, primero yo había pensado que se había intentado suicidar. Bueno, todas estas cosas del idioma, del argot, de cómo se va a colgar. Si yo le doy la plata, él va al International House. Bueno, esto, primero uno lo quiere estrangular, pero antes de estrangularlo, esto hay que leerlo en clave adolescente. Y además, esto no pasaba cuando yo era adolescente, en La Cortada, Pasaje Inca, en Almagro, en la década del 60, porque mi viejo me miraba y yo perdía el control esfinteriano. Ahora yo miro a mis hijos adolescentes y ellos se cagan de risa, Entonces también este es el cambio abrupto, porque adolescentes ha habido siempre. Yo también iba a la secundaria obligatoria, pero ha cambiado el rol de todas las instituciones. Y la incapacidad de leer las adolescencias muchas veces es la que genera los problemas. Porque uno como docente dice, yo lo mato, y no lo puede matar y hace otras cosas. Y esas otras cosas que son conflictos y que uno hace, generan los problemas. Por eso hay que leer en este idioma muy extraño que es la adolescencia. Y recordar siempre que primero son adolescentes y luego son buenos o malos alumnos. Es muy diferente un buen adolescente a un buen alumno. Totalmente diferente. Y yo he visto extraordinarios alumnos, que por eso no han sido buenos adolescentes, que después en la vida adulta se han comportado tardíamente como adolescentes, y salen con chicas que tienen 30 años menos que ellos, se tiñen, hacen cosas que uno dice, pero este no se da cuenta que tiene 60 años. Bueno, está viviendo esa adolescencia que no vivió. Y a veces es mejor que sean buenos adolescentes antes que buenos estudiantes. Luego, y esto es fundamental, tomar riesgos, tomar decisiones impetuosas y ser adolescente son sinónimos. Esto no se le va a escapar a nadie que esté en un aula. Les puedo contar una historia personal. El que está con la flechita blanca es Santiaguito, Mi primer error. Estudiante de medicina, 2º año, me dice, quiero ir a Bolivia de vacaciones. Bueno, está bien, yo no iría nunca en la vida, pero anda, con su amigo Luchi, rayita amarilla. Se conocen desde el jardín de infantes. El último día, ¿qué decisión toman? Como ven ahí en el cartel, no se debe a leer, dice, están en el camino más peligroso del mundo. Es una bajada en ripio desde los 4.500 kilómetros hasta los 4.500 metros hasta los 2.500 metros en bicicleta, donde al borde está el precipicio, se ha muerto mucha gente, hay varios cruces, el año pasado, el año anterior se había muerto una turista israelí, y estos eligen esto el último día. ¿Cómo termina todo esto? Además, al inicio, perdón por el arameo, se cagan de frío por la altura que están, al final se cagan de calor. ¿Y cómo termina esta aventura? Luchi frena mal, faltando 1 kilómetro para finalizar, y se fractura la clavícula. Por suerte es carrocería, esto se puede reemplazar, pero es un estudiante de medicina de 2º año, ya tiene casi 20 años. Porque otro fenómeno es que la adolescencia actualmente cada vez empieza antes y termina más tarde. Cuando volvió yo no sabía si agradecerle a los santos o matarlo a palos. Todo esto, por supuesto, subvencionado por la Fundación Rosler, porque este viaje no lo pagó él. Entonces le digo, ¿cómo tomaste semejante decisión?
No dice que a esta edad ya tomarían... No, el riesgo es sinónimo de adolescencia. También toman otras conductas de riesgo, como los famosos trastornos de conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia. Y estas conductas de riesgo son hacer ayunos prolongadísimos, vomitar, hacer ejercicios extralimitados. Esto comienza con la adolescencia. Por lo tanto, entre las varias funciones de educar a un adolescente es que aprendan a gestionar los riesgos. Esto es una función también de la escuela. Si nosotros no los ayudamos a gestionar estos riesgos, van a terminar mal en un accidente de auto. Ustedes saben que en la Argentina mueren 13.000 adolescentes por año por conductas de riesgo, como es manejar alcoholizados, manejar sin cinturón de seguridad, manejar armas, etcétera, etcétera. Luego, otra característica de los adolescentes es el desorden emocional, la desproporción afectiva. Por ejemplo, Ramiro, por favor, ¿podrías ordenar tu cuarto? Y esta es la 14ª vez que uno le dice, y ya el cuarto, Ramiro, Kosovo es un poroto. Y Ramiro empieza, no, ves mi cuarto y yo, y dice, pero ¿quién te pensás? Es mi vida y yo. Esa desproporción ante el pedido, porque la señora que viene a ordenar 2 veces por semana, Leonora casi le agarra un infarto de miocardio cuando abre la puerta de la habitación, y él se lo toma como si uno lo estuviera acosando sexualmente o insultando. Esta desproporción afectiva y esta tempestad emocional es típica del adolescente. Uno le dice una cosa chiquitita, por ejemplo, uno le presta la bicicleta a Santiago y a la 15ª vez le dice, Santiago, si mañana me traes la bicicleta, no te presto el auto. A vos te paré, bla, bla, bla. Y uno en realidad hace 3 meses que le prestó la bicicleta. Esto es característico de ellos. ¿Por qué? Porque estos nubarrones emocionales distorsionan en el adolescente su realidad personal y sus realidades interpersonales. Entonces uno no tiene que estrangularlo en ese momento, sino que darse cuenta que en ese momento ellos no pueden ver la realidad tal cual es, sino cosas que dicen. Como una vez mi primer error, cuando yo estaba hablando con él para que estudiara, me dice, ¿para qué? ¿Para ser como vos? Uno tiene que contar hasta 100, sentarse y luego retomar la conversación. Si no, habría muchos hijos muertos en este planeta. Y es en este momento en que uno se siente un docente cuchara, porque uno se siente que ni corta ni pincha, ¿sí? Entonces seguir haciendo ejercicios espirituales y no hacerles daño. Una cosa muy rara es que los adolescentes toman muchas más conductas de riesgo que los niños. Esto es irracional, porque el cerebro de un adolescente está mucho más maduro que un niño. Lo lógico sería que un niño de 10 años, con un cerebro más inmaduro, sea mucho más riesgoso que un adolescente. Y ustedes saben que no es así. Hace poco yo en el Hospital Británico operé de urgencia a 2 adolescentes. Como era una urgencia, yo entré directamente al quirófano, me estaba lavando, y en ambas ocasiones le pregunto a la instrumentadora, ¿qué pasó? Caso número 1, no sé si ustedes lo conocen, yo no lo conocía, el semáforo ruso. O sea, ahora el juego es cruzar la avenida cuando es en rojo para ellos y pierde el primero que sale corriendo. Entonces, claro, los autos que tienen verde para ellos se llevan puesto alguno de vez en cuando. Imagínense el pobre padre de esta circunstancia. Y la segunda ocasión era un chico que recién sacaba el registro, no se ocurrió mejor idea que vendarse los ojos, subirse al auto, tal vez quiso hacerla de perfume de mujer, encender y arrancar. Y se llevó un palo puesto, un árbol por delante. Bueno, estas son las conductas de riesgo de los adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene su sistema emocional, que es la corteza límbica, totalmente madura. Ni bien comienza la pubertad, chicas y chicos, tienen su sistema emocional totalmente madura. O sea que ese impulso para interactuar está totalmente activo.
pero su corteza racional recién está maduro a los 21 o 22 años. O sea que no hay nadie acá adentro que pueda controlar esos impulsos. Entonces, esta desproporción entre una emoción sin control cognitivo explica que toman esas conductas de riesgo que ellos toman. Otra cosa que aumenta el riesgo es la montaña rusa hormonal. Ni bien llegan a la pubertad, la testosterona y el estrógeno actúa sobre el sistema nervioso central y uno hasta puede oler las hormonas en estos adolescentes, que hacen que nos contestan como nos contestan y actúan como actúan. Entonces, un adolescente es como un mono armado, no tiene cognición y tiene el cerebro lleno de hormonas. Ahora, la naturaleza no hace nada en vano. ¿Por qué nuestros adolescentes son así? Bueno, porque en el Paleolítico tenían que salir de la caverna a buscar una pareja. Si hubieran sido racionales decían, no, yo me quedo con mamá y papá, que me cocinan gratis, me dan la comida gratis, me dan el fueguito gratis. Ahora, como eran unos descerebrados, lo que hacían era, impulsados por las hormonas, a salir de la caverna. El problema es que en este momento, en el cual mi Santiago no va a salir de mi caverna, porque la Fundación Rosler funciona como un Banelco, Rentacar, Laberrap, Hotel Transitorio, todo gratis. Estas conductas son inapropiadas, porque yo en este momento tengo 2 machos alfa que están compitiendo conmigo y yo no tengo la culpa que no puedan salir de mi caverna. Y esto que era funcional para el Paleolítico, que funcionó durante varios miles de años, esta conducta adolescente no sirve. Y además, creo que esto tiene implicancias jurídicas. Ahora que se está discutiendo la imputabilidad, los adolescentes no tienen control cognitivo, su corteza cognitiva no está madura hasta los 21 años. Y si además muchos de ellos tienen el cerebro perforado por Paco, creo que este es un factor que debería uno tener en cuenta. Porque ustedes pueden bajar la edad de imputabilidad muy sencillo, no usa pañales, usa pañales. Pero si no tienen control cognitivo, es un dato a tener en cuenta, creo yo. Luego, es mentira que existe un problema adolescente. Eso es una mentira. Los adolescentes la pasan bomba. Ellos no tienen ningún inconveniente. Observen a los adolescentes, ¿la pasan mal ustedes creen? No, ellos se divierten. El problema es de los adultos con los adolescentes. Entonces, creo que hay que dejar de plantear que hay un problema adolescente. Si fuera por ellos, la secundaria podría durar hasta los 40 años. Ellos no tienen ningún problema. El problema es nuestro con ellos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo hacemos para que aprendan valores? Pero ellos la pasan tutti frutti. Y por eso han aparecido tantos programas en la televisión y en el cine, en el cual hay familias disfuncionales que giran alrededor de adolescentes que la hacen disfuncional. Luego, la condición adolescente es una condición contextual. Y yo imagino al contexto como un escenario teatral, en el cual se pone en escena la adolescencia. Y esta puesta en escena de la adolescencia, ¿quiénes la hacen? Actores noveles, sin ninguna experiencia, que son ¿quiénes? Chicas y chicos, desde los 12 años, que tienen que ensayar su rol hasta que encuentran una auténtica identidad. ¿Y cuál es el escenario más común? El colegio, la escuela, ahí están ensayando su rol. Ahora, este escenario está estructurado en 3 dimensiones. La primera dimensión es el origen socioeconómico y el capital cultural que traen. Estas 2 cosas nos va a decir mucho sobre qué actores vamos a tener en el escenario. Cuanto menos capital cultural traigan, más difícil va a ser nuestro actor. Y también, según el origen socioeconómico, cuáles son las exigencias del guión. Luego, los actores ensayan en compañía. ¿Qué quiere decir?
que las adolescencias son producto de las interacciones que viven en el mundo. Los adolescentes se van formando según con quienes interactúan. Y cuando uno tira a un adolescente al mundo, hay que tener mucha suerte sobre con quiénes van a interactuar. Y luego venimos nosotros, porque lo que sucede en la escena depende mucho del director teatral. Los adolescentes actúan en función de cómo son tratados, y nosotros somos esos directores de escena. Y un ejemplo de la importancia de la escena teatral son estos trastornos de conducta alimentaria. La anorexia. Fundamentalmente hay chicos que para actuar en el mundo manipulan su cuerpo y su comida. Estos adolescentes no deben confundir salud con belleza. No es lo mismo. Lamentablemente, hoy en día, la anorexia está influida por una cultura que es la cultura del cuerpo. Y en la actualidad hay una moda de la delgadez. Si ustedes ven los cuadros del Renacimiento, esas que eran belleza del Renacimiento y la traerían a Cormillot y le dirían, usted es una gorda, obesa, debe rebajar 40 kilos, porque si no se ven las crestas ilíacas y no le pueden contar las costillas, esa es una gorda. Bueno, hoy en día, cuando ustedes ven las modelos, es gente que realmente parece raquítica de Biafra. Y los chicos, y las chicas fundamentalmente, tratan de copiar este modelo para actuar en el escenario. Y las anoréxicas, y esto ya ha sido estudiado neurobiológicamente, tienen un trastorno de su imagen corporal. Se ven obesas en una realidad de extrema delgadez. Este es un trastorno casi de la visión. La anorexia suele comenzar en la pubertad, donde los cambios hormonales producen curvas, un cuerpo curvilíneo. Y lamentablemente estas curvas, que son normales, no se corresponden con la moda prêt-à-porter. Y es aquí entonces desesperadamente donde tratan de abandonar su cuerpo normal e ir hasta ese modelo antinatural que da la moda. Es por esto que la publicidad puede lograr vender cosas que son totalmente innecesarias. Nosotros necesitamos hacer marketing del adolescente. Y entonces tenemos que conocer cuál es la vida del adolescente fuera de la escuela, que muchas veces no la conocemos. Y también cuál es su relación con los medios, con la informática y con las redes virtuales. Por ejemplo, cuáles son sus rutinas, qué parte de su vida es la calle, qué parte de su vida es la soledad de la habitación, qué hace los fines de semana, porque no se olviden que inmediatamente después del fin de semana el lunes cae sobre nosotros, y cuáles son sus recorridos. Porque en esos recorridos todo impacta sobre la escuela. Y también recuerden que el adolescente trata constantemente de mostrarnos que han abandonado la infancia. Cuando nos desobedecen, tanto como docentes o como padres, y uno dice, ¿por qué hace esto? Si uno le dice, mira, por favor, levanta ese papelito que tiraste ahí, o por favor, haz esto, y no lo hace. Muchas veces esa conducta que es tonta lo hace solamente para demostrarnos que él ha abandonado la niñez y no lo hace solamente por eso, porque realmente si no es una estupidez lo que está haciendo. De vuelta a leerlo en clave adolescente. Luego, en su innecesidad de afirmar su identidad, nos pegan con un montón de cosas. En realidad nos usan de sparring. Vieron que los boxeadores, antes de pegarle al verdadero, le pegan a uno. ¿Cuál es el sparring favorito? Docentes y padres. Y nos pegan, y nos pegan, y nos pegan. Bueno, para no asesinar a ningún alumno, yo quiero que ustedes recuerden algo, que a las chicas no les gusta mucho esta película, pero a los hombres sí. Cuando un adolescente le esté pegando como un sparring, recuerden la película del Padrino.
El padrino siempre dice en la película, no es nada personal. Va y lo mata, ¿eh? Pero siempre, antes de matarlo, le dice, no es nada personal. Y el adolescente, cuando nos pega usándonos como un sparring, no es nada personal con el docente. En realidad, nos pega por el papel de adultos que representamos. Y le va a pegar a cualquier adulto que encuentre en el camino, no por ser yo, Robbie Rosler, docente, sino porque yo represento el papel de adulto. Y él necesita un sparring porque él quiere volverse adulto también. Por supuesto, yo cuando era adolescente no le podía pegar a nadie porque mi mamá, una inmigrante húngara que bajó desnuda del barco, me hacía la ortodoncia con el reborde de la mano. Pero ahora no existen más esos mecanismos psicoanalíticos de tratamiento. Entonces, ellos pegan, pegan porque no hay esa contención. Entonces, recuerden al padrino, cuando les están pegando, piensen, no es nada personal, no es nada personal. Y esto muchas veces hace que un docente agudo se transforme en un docente obtuso, porque muchas veces uno ve buenos docentes, pero que en el contacto diario con los adolescentes, el bueno empiezan a hacer, discúlpeme por el arameo, cosas estúpidas y boludas. Y es que, claro, en esto de que te pegan y te pegan y te pegan, vuela un celular, vuela un libro. Yo he visto un docente tirarle un cuaderno, de un adolescente tirarle un cuaderno por un tercer piso. Eso es un docente agudo que se transforma en un docente obtuso. Tiene todos los derechos, lo protegen las convenciones de Ginebra, pero después vienen los padres y dicen cómo este docente le ha tirado el libro. Claro, ellos no van a entender todo lo que ese docente le han pegado y en un momento dado, cuidado, cuidado con esto y recordar, como el padrino, no es nada personal, no es nada personal. De todo esto se deducen 3 reglas educativas, 3 reglas de intervención educativa. La primera, convivir con adolescentes y tener conflictos es inevitable. Tener adolescentes y pensar que uno no tiene conflictos es como subirse a los autitos chocadores y pensar que no te van a golpear. Si vos te subís a los autitos chocadores, o sea, te subís a un aula con adolescentes, vas a tener conflictos. Pero recordar que conflictos es tener enfrentamientos. Luego, segunda regla de intervención educativa, no enfrentarse en todas las peleitas, porque si uno se va a enfrentar en todas las peleitas, el primer día de clase, uno ya necesita 2 semanas de vacaciones en Suiza, en un país neutral, para recuperarse. Entonces, solamente seleccionar las batallas que valgan la pena, porque si no uno pierde la capacidad de influir. Y por último, seleccionar bien las respuestas, elegir muy bien las respuestas. Porque acá hemos visto donde uno también muy a menudo, en caliente, pensando lo voy a matar, y uno no tiene un arma cortante, lo único que tiene es la palabra, ahí se equivoca. Luego, la institución y el docente muchas veces se busca solo los problemas. Si ustedes en el aula ponen 100 normas, van a tener 100 conflictos. Se hagan como yo hice en casa. Yo en casa ya no me interesa si se bañan o no se bañan, si vienen a comer o no vienen a comer, si se peinan o no se peinan, si se cortan el pelo, porque ya era pelearme por 1800 cosas. Cenamos a las 8, llegan 10:30. Entonces mi perímetro defensivo es, la Fundación Rosler exige estudiar o trabajar, no embarazar, no contagiarse de HIV, punto. Y no hay más. Entonces, yo tengo muy pocas posibilidades de conflictos, muy pocas, ¿sí? Ahora, si yo empiezo, hay que estar bien vestido, hay que estar a la hora de cenar, hay que estar con el pelo corto, hay que estar, me vuelvo loco. Y lo mismo pasa en el aula.
Hay que buscar las normas mínimas. Uno tiene 10 normas, va a tener 10 causas de conflicto. Y agarrate Catalina. Ahora ustedes ponen 50, van a tener 50 causas de conflicto. ¿Valen la pena? Fantástico, los felicito, pero vayan con un Valium gigante, de ser posible en forma de supositorio que se absorbe mucho más rápido, y que el nirvana neuroquímico los proteja. Entonces, esto también depende de nosotros. ¿Por cuánto estamos dispuestos a luchar? Y esto es como el perímetro defensivo de un fuerte. Cuanto más chiquito es, más fácil es de defender. Luego, no hay que morder el anzuelo, porque los adolescentes son como esos toreros hábiles y provocadores que nos muestran el trapo rojo delante de las fauces del docente y nos hacen ole, ole. Y muchas veces uno ya cansado embiste como una bestia contra el trapo. No podemos hacer eso. Los docentes tenemos que aprender a contar hasta 3, hasta 300, pero no reaccionar límbico contra límbico. Uno jamás debe hacer esto. Uno se muere de ganas de morderle la carótida, cortarlo en pedacitos, tirarlo a los perros y luego lo que quedó del huesito mostrárselo al padre y decir, ¿ve? Esto es lo que quedó de Ricardito, me cansó, pero uno no puede hacerlo, no puede, debería, pero no puede. Entonces, frente a ese experto torero, que uno dice, apagar el celular, apagar el celular. El otro día, en una sala, 5º año de la Facultad de Medicina, agarré un celular y uno saltó, profe, que vale 2.000 pesos. Le digo, esta porquería, y hice la demanda de tirarlo, el tipo casi me agarró un infarto. Y debería haberlo tirado ese celular, porque ya le dije como 15 veces que lo apague. Entonces, pero uno no debe hacer eso. No debe porque después va preso, sale en crónica, etcétera, etcétera. Por supuesto, por el contrario, uno no puede ser un paredón de goma. Algunas cosas tiene que parar, especialmente lo que le enseñen los límites. Además, si no le enseñaron mamá y papá, alguien se lo debe enseñar, porque en la vida, después cuando tenga un patrón, un jefe, ese no va a durar allá afuera, en el mundo, ni un milisegundo. Y en general, cuando uno habla de conflictos adolescentes, no problemas, cuando uno habla de conflictos adolescentes, es porque uno no sabe cómo elegir la respuesta. Elegir la respuesta es un arte frente a los adolescentes. ¿Por qué? Porque para elegir la respuesta uno tiene que saber controlarse. Tiene que hacer un curso con el Dalai Lama para relajarse, ¿sí? Y luego tiene que saber técnicas de mediación. Porque las técnicas de mediación implica que la decisión se toma de a dos. Y cuando el adolescente tiene la sensación de que él también intervino para la solución, aunque sea esta es una unidad que se utilizaba en Almagro, una pendejésima, él cede más rápido. Entonces, es importante saber en qué circunstancias responder y en cuáles no. Jamás responder en caliente. Jamás. Jamás responder frente al grupo. Como hacía un profesor de matemáticas de mi colegio, de voz muy nasal, el profesor Peralta, decía, Gosler, vení, y me encerraba en un cuartito, a solas, no frente a la multitud jacobina, y me decía, Rosler, la próxima vez te voy a mandar a juntar piedritas a la Plaza Constitución. Y yo decía, ¿por qué? A ver si te llega sangre al cerebro vacío que tenés. Entendía, pero lo hacía a solas. Yo después si lo contaba, todos se reían de mí, pero nadie me defendía. Entonces, jamás en caliente y jamás frente a la multitud. Y en general, un adolescente conflictivo es aquel que ha traspasado sus tensiones a la escuela y la escuela no ha sabido canalizarlo. La escuela, cuando tiene un chico que está desde el jardín, sabe quiénes son conflictivos. Y ese hay que detenerlo antes de que le salga la testosterona. Pero cuando ya le sale la testosterona, ya es tarde. Luego, cuando hay un problema,
no hay que hacer un remedio, porque los remedios en los adolescentes problemáticos no sirven para nada, no hay remedios para esto. Lo que hay que hacer es cambiarle el contexto educativo. Y fundamentalmente, ¿qué es cambiarle el contexto educativo? Darle una salida al adolescente. Porque si ustedes lo dejan atrapado sin salida, que es lo que hacemos con el jarabe de palo o la sota de basto, o sea, castigarlo, etcétera, etcétera, nunca vamos a resolverlo. Tratar de ver si algún cambio en el medio de la escuela, del aula, puede resolverlo. Remedios para esto no hay. Recordar que no tenemos adolescentes problemáticos. Tenemos adolescentes en situaciones problemáticas. Y si salimos de esa situación, el adolescente vuelve a ser conflictivo y está todo resuelto. Luego, ¿hay solamente una crisis de la adolescencia o hay también una crisis de la docencia? Yo humildemente creo que también hay una crisis de la docencia. ¿Por qué? Porque creo que los adolescentes nos están mostrando aceleradamente lo difícil que es ser docente en esta sociedad multimedia, digital y conectada en red, para el cual nadie nos preparó, nadie nos dio un curso, nadie nos enseñó cómo hacerlo. Y acá estamos mezclando entonces dos aspectos. ¿Qué es ser adolescente en el mundo de las redes digitales y qué es ser docente en la sociedad de la comunicación? Yo recuerdo en mi escuela de Almagro y en mi familia de Almagro no había poros. Lo que se me decía en mi casa era la santa verdad. Y no entraba nada del mundo, del afuera. Y lo que se me decía en mi colegio también era verdad. Y no entraba nada del afuera, no había poros. Esas eran instituciones, la familia y la escuela. Hoy en día, algunos dicen que la familia y la escuela es tan porosa que son instituciones. Yo recuerdo cuando mi Ramirito tenía 7 años y estábamos buscando un lugar para estacionar en el shopping. Y de pronto Ramiro me dice, acá puedes estacionar. Le digo, pero acá es para embarazadas. Me dice, ¿qué importa si nadie está mirando? Casi me agarró un infarto. Le digo, Ramiro, pero yo nunca te enseñé esto. Entonces yo me paré el auto y le expliqué lo que era el imperativo moral kantiano, donde el acto moral es un acto privado y tiene mucho más valor si nadie te mira a que si te mira todo el mundo. Pero yo nunca le había enseñado esto. Pero por supuesto, Tontinelli, Mirta Legrand, Susana Jiménez, Maradona. Ahora es todo tan poroso y nuestras instituciones son instituciones donde entonces es mucho más difícil enseñar, porque está lo que nosotros le enseñamos y lo que allá afuera le enseña. ¿Y qué tiene mucho más glamour? ¿Lo que esta cara de tarado le enseña? ¿O lo que toda esta gente multimillonaria y exitosa le enseña? Esto dificulta mucho la adolescencia. Luego también es muy dificultoso porque los adolescentes pueden aprender en un entorno, el digital, del cual saben mucho más que nosotros. Nosotros somos inmigrantes digitales. Algunos tienen la suerte de ser colonos digitales, pero ellos son nativos digitales. Muchas veces en la clase dicen, profe, correte, déjame la compu a mí, empiezan doble clic, izquierda, derecha, esto, lo otro. Y así es difícil enseñar cuando ellos saben más que nosotros. Luego, ellos tienen un montón de redes virtuales donde se están formando como adolescentes. El Facebook es una manera de hacerse adolescente. Y cuando uno entra en el Facebook, es impresionante las cosas que uno ve. Pero era lo que yo hacía jugando a la pelota en Pasaje Inca. Pero esto se hace en forma virtual. Si nosotros los adultos rechazamos estos espacios, quiere decir que va a haber un espacio ajeno a los docentes y solamente para los adolescentes. O sea, va a haber una especie de apartheid, una segregación que diga solamente adolescentes. ¿Nosotros podemos dejarle estos espacios a los adolescentes para que formen su subjetividad y nosotros no intervengamos? Creo que no, porque esto es muy riesgoso.
Además, nuestros adolescentes conocieron un mouse años antes de entrar al jardín de infantes, que es una mujer. Vos vas y en persona le insultás en la cara. Esto realmente es una subjetividad terrible. Encuentran una Wikipedia para cada necesidad educativa y no se imaginan en la vida sin un celular en la mano. Yo, por cuestiones ideológicas, no tengo celular. Yo quiero que en mi lápida diga que fui el último médico en el planeta Tierra que no tuve celular, Y a veces tengo que ir corriendo a un teléfono público roto y con el riesgo de que me violen, pero yo no voy a tener celular. Solamente de Contrera. Pero ellos se imaginan que no hay vida sin celular, Son adolescentes muy diferentes a lo que fuimos nosotros. Por eso existe una asincronía entre los adolescentes y la escuela en el acceso al conocimiento. Y esta asincronía es muy notable. Por eso ellos salen de su casa, donde tienen Nintendo, Sega, la Play, siglo XXI, y entran al aula, me ven a mí con la tiza y se sienten en el siglo XVIII. Entonces, los docentes tenemos que ir abandonando algo que es muy, muy difícil, porque es para lo que nos han formado. Además es el motivo por el cual nosotros entramos a esta preciosa profesión, que es ser transmisores de conocimiento. Pero muchos de los conocimientos que nosotros transmitimos ya están en Internet, además están de una forma mucho más atractiva, y de transmisor del conocimiento tenemos que pasar a ser mediadores. Mediadores de un conocimiento para que nosotros podamos estimular o ayudar a nuestros alumnos a saber, pensar y razonar, porque ellos tendrán un montón de Wikipedias, pero no saben pensar y no saben razonar. Esta es nuestra función fundamental en esta sociedad de la comunicación. Y dejar de transmitir conocimientos todo el tiempo. Eso ya está. Eso ya está. Luego, creo que en todas las escuelas debería haber un espacio para digerir el fin de semana. Nuestros alumnos viven enlatados entre el lunes, en donde están digiriendo todo lo que pasó, lo que no pasó y lo que pudo haber pasado el fin de semana, y el viernes que no llega nunca, entre polinomios, moléculas, gramática e historia. Entonces sería interesante que lo primero que encontraran en el colegio los lunes fuera un espacio de razonamiento y crítica para que el próximo fin de semana no hicieran nada de lo que se pudieran lamentar. Porque los fines de semana pasan cosas que yo no me gustaría enterarme, pero a veces yo recibo en casa compañeros totalmente ebrios, en situaciones terribles. Le digo, ¿por qué me lo traes acá? Y porque el viejo lo va a cagar a trompadas. Entonces le digo, pobre padre, si él supiera, y yo por supuesto tengo que jurar por los sagrados evangelios que no voy a llamar al papá, y lo tengo vomitando en mi casa. Bueno, si hubiera un espacio los lunes para que ese chico pudiera digerir el fin de semana y que el próximo fin de semana no lo hiciera, el colegio es un espacio adecuado. Luego, la didáctica es el eje estructural entre la escuela y el adolescente, porque el constructivismo es inherente a la condición adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente es un experimentador que aprende experimentando. Y debemos aprovechar esto, que muchas veces no lo aprovechamos. Y el adolescente aprende activamente, esto es seguro, pero con una condición: que la escuela lo conecte con su vida. Y esto lo hacemos pocas veces, porque el adolescente se enfrenta con la batalla de San Lorenzo o se enfrenta con las fórmulas químicas, y eso no es muy interesante. Pero si nosotros colocamos o insertamos la vida del adolescente en nuestros contenidos, él va a aprender activamente. Luego también, nunca debemos olvidar que esta generación arroba, que aprende, está acostumbrada a estar conectado con diversas personas y muy distantes simultáneamente. Por lo tanto, me parece una tontería reducir el aprendizaje a un solo docente y a un solo libro. Ellos están acostumbrados a aprender por múltiples canales simultáneos.
Si uno hiciera una fotografía de un aula adolescente y uno viera amar a la vida o amar a la escuela, encontraría tres grupos de estudiantes. Uno son los estudiantes estudiosos. Esos son los que más prefieren los profesores y los alumnos. Lamentablemente son una especie en extinción. Y los promedios hablan de un 20 a un 25% de estudiantes estudiosos en el aula. En el otro extremo están los estudiantes desmotivados, los que ya han abandonado con su alma la escuela. El cuerpo está dentro. Estos tienen una ósmosis entre sus problemas escolares y sus problemas de vida, pero ellos están perdidos en el espacio. Y en el medio está la gran mayoría, descendiendo por un tobogán en el cual le importa más la vida que el colegio, pero no tienen opción. Se quedan en el colegio pues no tienen que laburar. Y van aprobando los exámenes a los tumbos. Es ahí donde nosotros tenemos que focalizarnos y recuperar esta inmensa mayoría de alumnos. Recordemos que no es lo mismo un adolescente que la pubertad. No es lo mismo un adolescente conflictivo que un adolescente problemático. No es lo mismo un buen adolescente que un buen alumno. Y no es lo mismo la crisis de la adolescencia que la crisis de la docencia. Y para terminar, quiero contarles una investigación que yo he desarrollado personalmente. He empezado con el sistema nervioso más sencillo y burdo, que es el del hombre, pero prometo después ir a cerebros de mayor complejidad, que es el femenino. Bueno, este tema yo lo llamo la genitalidad de la paciencia, que es muy aplicable a los adolescentes. Yo he descubierto que hay un área cerebral de la paciencia que hace liberar en los testículos una hormona que se llama escrotamina. Generalmente, ante ciertos estímulos sonoros o visuales que disminuyen la paciencia, se libera en el testículo la escrotamina. Yo creo que en las mujeres hay algo similar. Y he visto que a menor paciencia, mayor escrotamina y mayor volumen testicular, con el riesgo de que el testículo estalle como una piñata. En realidad tiene ciertas ventajas de que se use el testículo como fusible y no el cerebro o el corazón, porque si no, muchos de los docentes aquí presentes hubieran muerto. Y estudiando cuidadosamente en el aula, he visto que hay 6 niveles. El primer nivel es lo que yo llamo el testículo fresco. Tiene un color verde. Es cuando el docente recién ha entrado al aula y el adolescente todavía no se ha puesto en marcha. El segundo nivel es lo que yo llamo el testículo al plato. Tiene un color amarillo. Está servido. El adolescente ha empezado a molestarlo, pero en forma textual. Y acá comienza la carrera rumbo al estallido. El tercer nivel es el testículo inflamado. Tiene un color naranja y se puede notar porque el docente ya tiene la cara roja, porque la escrotamina, entre otras cosas, produce la vasodilatación facial. El cuarto nivel es el testículo lleno. El color del testículo es violeta. Y generalmente, científicamente, el docente suele decir, me las piso o la tengo por el piso. ¿Por qué? Porque cuando el testículo aumenta de volumen, aumenta de peso y por las leyes de Newton desciende. El quinto nivel, no voy a decir el término porque quiero respetar el ámbito, pero la traducción sería de la quinta funda de los balones. ¿Sí? Acá usamos balones como eufemismo de testículo y generalmente estamos al borde de la hecatombe. Ya el color es rojo y el quinto nivel tiene relación con el quinto elemento y la quinta esencia de la metafísica.
Más allá está el abismo. Acá ya está colmado. Generalmente el adolescente lo ha molestado durante horas y horas y horas. Y luego está el sexto nivel. Acá el color del testículo es negro por la necrosis celular, la muerte celular. Ya acá el docente tiene una cara de mongol asesino, y pocos docentes han sobrevivido a este estallido. Generalmente hay que tener un muy buen estado de salud, y generalmente son profesores de salud, profesores de educación física los que han sobrevivido a esto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.